La decisión sobre los estudios civiles del príncipe Juan Carlos supone el fin del duque de la Torre como preceptor. Franco piensa que la educación del príncipe es más una cuestión de Estado que de patria potestad y propone que éste se quede en Madrid, cerca de él. Una comisión mixta de catedráticos y profesores completará la formación de don Juan Carlos. Uno de ellos, Torcuato Fernández Miranda, llegará con el tiempo a ser un personaje clave durante la transición. Para ultimar todos los detalles, Franco y don Juan acuerdan celebrar una nueva entrevista en Las Cabezas el 29 de marzo de 1960. Don Juan sale satisfecho. No se ha prejuzgado la cuestión sucesoria y ésta saldrá de su familia. Sin embargo, Franco y don Juan no volverán a reunirse para tratar sobre el futuro de la corona. El verano de 1961, el príncipe lo pasa en la isla griega de Corfú, invitado por los reyes Pablo y Federica, padres de la princesa Sofía. Me acuerdo perfectamente que yo le dije al príncipe, hoy me encanta la princesa griega, que el príncipe la conocía de la boda de Edrigo, del crucero del Agamenón que había organizado la reina Federica. Me dijo, sí, lo que pasa es que no es católica, es ortodoxa. Digo, bueno, pues las diferencias son muy pequeñas y efectivamente yo la conocí y me gustó muchísimo. Al día siguiente se fueron al lago y yo, saltándome un poco la orden que tenía de Martí del Campo, me quedé en Castillo Alzhausen mientras los chicos se iban a bañar al lago con un servicio de seguridad muy bien organizado. Y me quedé toda la mañana hablando con don Juan de la situación española y recuerdo aquel día maravilloso. El compromiso matrimonial entre don Juan Carlos y doña Sofía se hace público a mediados de septiembre de 1961. La boda se celebrará en Atenas el 14 de mayo de 1962. Esa boda va a despertar naturalmente muchas controversias, incluso la reina Victoria con la madre de doña Sofía, pues tienen unas tensiones muy grandes, incluso de ciertas palabras muy fuertes, ¿no? Pero la boda, a pesar de la doble ceremonia, etcétera, etcétera, va a encontrar un bálsamo muy enriquecedor en Juan XXIII. La cuestión más delicada es con el Vaticano, que solo acepta el matrimonio católico como único y verdadero, y no una doble ceremonia católica y ortodoxa impuesta por la reina Federica. Finalmente, Juan XXIII concede las dispensas para que un príncipe católico pueda casarse con una princesa que no lo era. El matrimonio franco envía a la boda al almirante Abárzuza, ministro de Marina, y al crucero Canarias. A mí me parece que es uno de los grandes aciertos de don Juan Carlos en su vida, haber elegido como esposa a una princesa con las características de seriedad, de trabajo, de responsabilidad que siempre ha tenido doña Sofía, que antes que nada ha cumplido con el papel que la historia la había marcado de ser una princesa real que, casada con el rey de España, lo que tenía que hacer era lo que ha hecho, que al final se ha ganado la simpatía y el afecto de los españoles, se siente profundamente española y yo creo que ha hecho su trabajo profesional, llamémoslo así, de una manera casi perfecta. La princesa Sofía escribe a Franco una carta autógrafa en castellano. Mi estimado general, aunque ya de palabra espero que el almirante Abárzuza le haya expresado mi agradecimiento por las muestras de afecto que me ha demostrado con motivo de mi boda, no quiero dejar pasar más tiempo sin decirle personalmente lo muy emocionada que me siento por todo. La preciosa joya que el general y doña Carmen me han regalado, así como la alta condecoración recibida, hacen que me sienta ya unida a mi nueva patria y ardo en deseos de conocerla y servirla. Después fueron a una isla y de allí Emilio García Conde los llevaba a ver al Papa. Y del Papa el avión vino al Pardo, donde le convidó a comer, y el príncipe presentó a la princesa Sofía al generalísimo. Eso al generalísimo le hizo una ilusión tremenda. Por vez primera, Franco le hace a don Juan Carlos la siguiente confidencia. Yo os aseguro, Alteza,
que tenéis muchas más probabilidades de ser rey de España que vuestro padre. En la Asamblea del Movimiento Europeo que se celebra en Múnich a primeros de junio de 1962, grupos de españoles del interior y del exilio piden el reconocimiento de los partidos políticos e instituciones democráticas. En España se orquesta una dura campaña. Es el contubernio de la traición. Hombre, no hay como tal oposición constituida en España de una manera, o sea, la oposición estaba en el exilio, vamos. Lo que estamos hablando es de personas de ideas antifranquistas, antirrégimen, que sin duda tendrían protagonismo en una España. Don Juan niega cualquier vinculación con lo de Múnich. Sin embargo, para Franco, la cuestión sucesoria en el Conde de Barcelona es ya un hecho resuelto. Pero todavía no ha precisado si el sucesor será don Juan Carlos. Las dudas le llevan a pensar en el sistema de regencia por periodos de 10 años. Son sus divagaciones, que deja escritas así. Plantearle el problema de la abdicación a don Juan y a don Juanito la identificación absoluta con el régimen y la entrega. Consultar a los grupos tradicionales llamándolos a la unidad bajo don Juanito. Si hay, porque sí. Si no, por falta de acuerdo, se puede plantear lo de don Alfonso, ponerle a prueba identificación. Y es posible que en alguna ocasión, cuando don Juan Carlos no estuvo tan dócil como él creía, pudiera pensar, en lugar de traer a un príncipe extraño, como era, por ejemplo, la rama carlista, hubo Carlos de Borbón-Parma, la idea de que se pudiera crear una regencia, pero Franco era tan megalómano y tenía una idea tan elevada de sí mismo y de su destino en la historia que no concebía que a él le pudiera suceder otro general, es decir, una persona que no estuviese vinculada al sufragio universal de los siglos, que no estuviera vinculada a la historia y que no llevase la sangre de los reyes católicos de Carlos V y de Felipe II. Yo creo que Franco escoge a Juan Carlos porque realmente no hay otra alternativa en el momento en el que se descarta a su padre. Es verdad que, por ejemplo, por las conversaciones que él mantiene con su primo, con Francisco Franco Salgado Araujo, hay algún momento en que le dice, bueno, si el príncipe nos sale rana, ya buscaremos a otro. Es decir, que de alguna manera Juan Carlos era el candidato obligado, pero no necesariamente tenía que ser una elección definitiva. El regreso de los príncipes a España después de la boda y la luna de miel anula en Franco cualquier idea de modificar la ley de sucesión. Don Juan Carlos inicia una serie de contactos con profesionales liberales para que le ayuden a comprender la realidad social de España. En mayo de 1966 se reúne a cenar con un grupo de brillantes ejecutivos en casa de Joaquín Garrigues Walker. Sí, yo recuerdo la cena y recuerdo que asistió el príncipe y recuerdo que tuvo esa tónica general. No recuerdo cosas concretas ni detalles concretos porque hace muchos años, pero evidentemente hubo una coincidencia. Unos eran más lanzados o éramos más lanzados que otros eran más prudentes. Había también alguien que no era tan crédulo, que no creía que ese asociacionismo fuera a tener la importancia y el protagonismo que tuvo, porque en definitiva, no nos engañemos, fuimos los aperturistas del régimen de Franco, los que participamos y los que de alguna manera hicimos posible la transición. Bien, es verdad que con la colaboración de la izquierda, que en eso demostró un sentido pues muy, yo diría, de mucha prudencia, de mucho sentido común, de mucho patriotismo, de mucho espíritu cívico, porque ella en principio quería la ruptura, pero vio que había posibilidades de avanzar hacia la democracia mediante el camino de la reforma, que era el que siempre yo había propugnado como jurista. Yo no he sido nunca partidario de las revoluciones y de las rupturas, he sido siempre partidario de las reformas legales. A Franco le llega una información puntual elaborada por la Dirección General de Seguridad sobre esta reunión de don Juan Carlos. Acerca de la configuración de la España posfranquista, todos los asistentes se mostraron de acuerdo en que no podía ser otra que un Estado de Derecho, con instituciones democráticas de tipo europeo actual.
El príncipe aludió a que habría que evitar los excesos del pluripartidismo. Otros abundaron en que bastaría con una inteligente ley electoral para que se pudiera garantizar en la práctica el sistema de dos grandes partidos, socialista democrático y demócrata cristiano, con algún otro sector marginal o complementario. Pensando en cómo fue posible o por qué el futuro rey, el príncipe, estaba pensando en una futura democratización, yo creo que es una cuestión que enlaza con otra cuestión social, por un inmenso cambio sociológico que había en España a partir de principios de los años 60. Es decir, que realmente las raíces de la transición hay que buscarlas en ese inmenso cambio social que viene con el desarrollo económico de aquellos años. Bueno, es muy interesante comprobar, por ejemplo, que Juan Linz, el gran politólogo español afincado en Estados Unidos, cuando escribía en los años 60, presentaba a España como un caso interesante de un país que, a pesar de su desarrollo social y económico cada vez más potente, toleraba un régimen autoritario. Es decir, frente a quienes habían sostenido siempre, desde la ciencia política norteamericana clásica, que a mayor desarrollo socioeconómico, mayores posibilidades y probabilidades de democracia, Juan Linz había llegado a la conclusión a finales de los 60, principios de los 70, que España quizás podía ser una excepción a esta regla. En diciembre de 1966, Franco decide someter a referéndum la ley orgánica del Estado. Con ello, se abre el futuro de don Juan Carlos como rey. Don Juan escribe a su hijo desde París para recordarle que ha sido tradición en nuestra familia no votar en los comicios públicos. Sin embargo, los príncipes acuden a votar. Bueno, antes de ser proclamador rey, como digo, él era un joven prudente, porque él lo que cuidó mucho y lo que consiguió fue ser designado. A mí me decía, porque él me contó una anécdota de Franco muy interesante, me dijo, mira Alberto, hay momentos en que Franco se cree de verdad que yo soy hijo suyo. Y esta frase, que es muy bonita, muy curiosa, yo creo que es muy acertada. Es decir, que Franco vio en una época, cuando él era muy joven, antes de la designación, veía en él como un hijo, él le quería personalmente, le caía bien aquel príncipe. Y yo lo comprendo porque era un príncipe prudente y listo, muy listo, con un instinto político extraordinario. Él sabía que tenía que agradar a Franco, que no debía desagradar, que no debía desilusionarle en ningún momento. Mire, usted sabe, y lo he dicho desde el principio, que yo, además de católico, soy monárquico por completo. Y además, quiero decirlo públicamente, quiero a Su Majestad el Rey, no solo lo respeto como rey, sino lo quiero como si fuese casi un hijo mío. Casi, digo, eso, lo quiero una barbaridad. He tenido mucho tiempo de contacto con él, he conocido su forma de pensar, etcétera, y lo he vivido intensamente. El 5 de enero de 1968, don Juan Carlos cumple 30 años, la edad que establece la ley de sucesión para poder ser designado rey. Y el 30 de enero nace el infante don Felipe. Franco pregunta al príncipe si es machote. Sí, mucho, mi general, como su padre, le responde don Juan Carlos. El bautismo se celebra el 7 de febrero de 1968. 37 años después de su obligado exilio, regresa la reina Victoria Eugenia. En el Palacio de la Zarzuela le dice a Franco: aquí tiene a los tres, elija, designe rey en vida, después no será posible. Franco promete que así lo hará. Después de la entrevista con la reina y de la promesa que le hace, porque efectivamente le dice, Majestad, su voluntad se cumplirá y tal igual, porque si había una persona ante la que se cuadraba Franco era la reina, había sido su reina, había sido su madrina de boda, etc. Y pasa el tiempo y Franco no se decide, y claro, la reina pues empieza a dudar de todo, y hay entrevistas
A mí me argumentó el propio Anson y algún otro, bueno, pero si la reina, cuando nosotros estuvimos con ella en Lausanne, ella estaba diciendo siempre, el sucesor tiene que ser mi hijo, don Juan, tiene... Bueno, claro, pensaba que Franco la había traicionado, que no iba a cumplir su promesa y desde luego la actitud de ella fue siempre favorable a que la sucesión fuera en la persona de don Juan. Desde mediados de 1968, personajes como Camilo Alonso Vega, Carrero Blanco, López Rodó, Federico Silva Muñoz, Vicente Mortes o Antonio María Oriol y Urquijo instan al general para que resuelva la sucesión en don Juan Carlos. Siendo más joven, había recomendado a Franco que se coronase rey, y Franco había dicho que le habría faltado progenie, en otras palabras, historial en el pasado. En las filas juanistas, José María de Areilza impone el criterio de que el caudillo morirá sin testar. Yo diría incluso, por ejemplo, que la actitud de don Juan Carlos hacia José María de Areilza, ya en los años 70, incluso después de la muerte de Franco, estuvo siempre marcada por el recuerdo de la oposición de ciertos sectores de Estoril a la proclamación de don Juan Carlos. Yo creo que los juanistas no eran vistos por don Juan Carlos como juancarlistas reales, es decir, él siempre dudó, yo creo, de la lealtad de aquellos que ante todo habían sido leales a su padre don Juan. En diciembre de 1968, don Juan Carlos escribe a su padre que si Franco le designa, aceptará. Es la respuesta a la carta que don Juan le ha dirigido apelando a tu cariño de hijo, tu lealtad de príncipe. Aquí ha sido una cosa muy controvertida con algunos y además hay una carta que yo creo que no se ha publicado nunca y sin embargo cuya minuta yo he tenido, que fue una carta que el príncipe le contestó a su padre diciéndole que aceptaría la monarquía, que aceptaría su nombramiento en bien de la monarquía si eso estaba hecho por los cauces normales y legales. Esa carta, que fue la contestación de una del 12 de diciembre, fue una carta que luego nunca ha aparecido y que escribió el príncipe de su puño y letra. Su contenido se hace público ahora por vez primera. Estoy seguro que si en un momento se me exige una decisión, no flaquearé en hacer lo que más convenga a España y a la monarquía. Este es mi deber y sé que tú quieres que cumpla con lealtad los principios básicos que han encarnado nuestra dinastía. Entonces, y te lo aseguro de corazón, me gustaría que fueras tú el designado, porque te corresponde y reúnes las máximas condiciones, pero en todo caso, creo que hay que aceptar lo que se resuelva por la representación de nuestro pueblo. Esta es la fórmula legal y es la única válida para interpretar el futuro. A ella hemos de someternos, pues otra cosa sería irreal y quimérica. El almirante Carrero Blanco presenta a Franco el informe sobre la designación del sucesor. El mejor candidato es el príncipe Juan Carlos. Franco asiente y remacha, conforme con todo. Paralelamente, la revista francesa Point de Vue publica unas declaraciones apócrifas de don Juan Carlos en las que de forma categórica afirma que jamás reinaré en España mientras viva mi padre. Desde la Zarzuela y el Ministerio de Información y Turismo se preparan unas declaraciones. Gabriel Elorriaga se encarga de redactarlas. Sí, es evidente que era apócrifa y precisamente en estos días la periodista ha hecho unas declaraciones diciendo que ella interpretó de alguna manera las palabras del príncipe y abusó un poco de la confianza de la conversación, ¿no? O sea que nunca el príncipe hizo aquella declaración. El 15 de julio de 1969, Franco comunica a don Juan Carlos que ha decidido designarle sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. El príncipe acepta. Desde Zarzuela y El Pardo salen sendas cartas dirigidas a don Juan informándole de la decisión. La carta de don Juan Carlos es del día 15, la llevó Mondéjar en el Lusitania y la entregó por la mañana, yo estaba allí,
y la entregó por la mañana, eso de las 10 de la mañana. Luego vino el embajador con la carta de Franco, fue recibido 1 hora y media después, lo tuvo 3 minutos de pie y lo despachó y tiró la carta de Franco sobre la mesa, me pidió a mí que la abriera, yo abrí esa carta. Y la de don Juan Carlos, no, esa me la dio para que la leyera y me preguntó qué es lo que pensaba y yo le dije lo que pensaba, que no era precisamente una cosa muy agradable para el entonces príncipe de Asturias. Tuvo el detalle, para mí muy emotivo, de leerme la carta que le escribió a su padre con motivo de su nombramiento, dándole explicaciones, y le decía que, querido papá, nada me hubiera gustado, recuerdo esta frase, nada me hubiera gustado más en este mundo que tú hubieras sido el designado, pero el destino me ha colocado a mí y creo que lo mejor para la dinastía era que yo aceptara y por eso he aceptado, lo tienes que comprender, en fin, en este tono, ¿no? Don Juan difunde una declaración. Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo. El enfrentamiento público Villa-Giralda-Zarzuela está servido. En silencio, doña María de las Mercedes mediará en tan tenso y desgarrador conflicto familiar. Doña María, al darse cuenta de la tensión que se había creado, pues ella cumplió el papel que le correspondía como reina y como madre, que era el evitar la colisión entre el padre y el hijo, y por lo tanto estuvo templando gaitas aquellos días con las gentes que acudieron allí del Consejo Privado, del Secretariado Político, y también entre don Juan y don Juan Carlos, para evitar que se produjera una colisión, cosa que consiguió. Aprendizaje moral. Ha sido mi vida de ausente, así como lo ha sido para mi hijo su presencia estudiosa en la patria. Y los dos, padre e hijo, no hemos sido personas intocables ni rodeadas de protocolos aislantes. Hemos vivido la intemperie de la opinión y de la crítica. El martes 22 de julio, Franco propone en las Cortes al príncipe Juan Carlos como sucesor. He decidido, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Esto fue fundamental, porque fue la designación oficial de parte del jefe del Estado. Ahora, era verdad que Franco entonces podía haber cambiado esto o cancelarlo, pero es algo que Franco nunca quería hacer. Quería mantener una cierta solidez en sus instituciones, así que fue un paso muy fundamental y muy difícil de dar un paso atrás después de eso. Al día siguiente, 23, don Juan Carlos firma el acta de aceptación en la Zarzuela. Por la tarde, jura en las Cortes. Estaban en contra los tradicionalistas, como es lógico, puesto que no admitían esa línea dinástica. La Falange, no digamos, porque la Falange nunca fue monárquica. La Falange era otra cosa completamente diferente a la monarquía. Y después, no digamos, los de don Juan, los seguidores de don Juan, que veían que su pretendiente, su rey, no iba a ser rey, sin embargo iba a ser su hijo. A cientos de kilómetros, don Juan ha desembarcado en un pueblecito cerca de Coimbra. Con una gorra de marino calada, busca un bar, pide que le sintonicen la televisión de España y se sienta en silencio para ver y escuchar a su hijo bajo una infinita amargura.